Mi nombre es Jason Araujo y junto con mi compañera Ayala Camila les vamos a demostrar la interpretación gráfica de la derivada. Estudiamos en la preparatoria María del Refugio Aguilar, cursando quinto semestre en el área de higiene, que es un video para nuestra materia de cálculo. Bueno, ahora vamos a anunciar la forma para llegar a la definición de la derivada. Aquí tenemos un plano cartesiano que representa una función cualquiera. Una función de f de x ya graficada, que tenemos una línea arbitraria. Entonces colocamos un punto en esta función para empezar con el análisis. Un punto cualquiera, por ejemplo en esta parte de aquí. Entonces este punto tiene una coordenada en el eje de las x. Vamos a ponerlo como x. Y una coordenada en el eje de la y. Pero en vez de poner y, vamos a poner f de x para poder calcularla. El punto tiene una coordenada de x, f de x. Este sería su coordenada en este plano cartesiano. Entonces colocamos un segundo punto en cualquier punto de la recta. Entonces también tenemos una coordenada en el eje de la y. Entonces, pero tomemos en cuenta que acá hay una distancia. Entonces a esta distancia de aquí le vamos a poner, o la vamos a nombrar, delta de x. A esta distancia que hay entre cada punto. Entonces, tomando en cuenta la x y delta de x, se va a nombrar el punto aquí en el eje de las x, que sería x más delta de x. Entonces, también va a tener 1 en el eje de la y. Pero a este, tomando en cuenta la aplicada coordenada que está en x, que sería f de x más delta de x. Entonces esta coordenada sería x más delta de x más f de x más delta de x. Y tenemos dos puntos con dos coordenadas. Entonces, en este plano cartesiano podemos dibujar una recta que diremos recta secante. ¿Por qué le dimos recta secante? Porque va a pasar por estos dos puntos. Entonces, que esto se le denomina pendiente. ¿Y qué es la pendiente? La pendiente es la inclinación y la podemos calcular con la fórmula que tenemos aquí, que sería m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces vamos a sustituir que y2 sería esto de aquí, vamos a denominar f de x más delta de x como y2, que sería entonces f de x más delta x, menos y1, que y1 lo tomaremos como f de x. Entonces sería f de x sobre, que denominaremos x2 como esto de aquí, que sería x más delta de x más delta de x, menos, sería la pendiente de la recta que la nombramos secante, porque pava los dos puntos de la función. Entonces, ¿qué pasaría si estos dos puntos, en lugar que estuviesen separados, como aquí, estuvieran más pequeños, más cercanos? Para poder hacerlos más cercanos, la distancia que hay entre ellos
en el eje de las x quedaría cada vez más pequeña. Es decir que delta x se convertiría en un número muy pequeño. Si delta x tiende a 0, si delta x sería a 0, estarían muy juntos. Estaríamos hablando no de una recta secante, sino de una recta tangente. Porque el punto de a medida que el delta x se convierta a 0, se va a hacer más pequeña esta distancia y se va juntando hasta que llegue aquí, hasta que lleguen a ser aquí el mismo punto. Entonces ya no serían dos puntos, solamente un punto, y una vez que la delta de x llega hacia 0, por eso cambia de ser una recta secante a una recta tangente. Si fuéramos en una situación que estuviesen tan juntos que delta x sería 0, tendríamos otra expresión diferente. En vez de que sería la pendiente de la recta secante, la pendiente de la recta sería el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Lo único que hicimos fue que indicar que la distancia de delta x se hizo tan pequeña gráficamente que tendió a 0, y en ese momento esa línea cambia a ser una línea tangente y por lo tanto se indica con el límite para poder calcular su pendiente. Y esta pendiente es nuestra derivada. Entonces sería aquí, sería f' de x. Significa la derivada y se calcula cuando el límite de delta x tiende a 0 de esto. Mi nombre es Ana Camila Ayala Barriga y yo les daré la conclusión. Ya que vimos toda la explicación, podemos darnos cuenta de que la derivada es la pendiente de una secante, o sea, que corta una función en dos puntos. Pero como la distancia entre ellos es tan pequeña, parece que está cortando en un solo punto, por lo que se convierte en una tangente. Y, aunque parezca algo que no sirve de mucho el conocer, las derivadas es útil en prácticamente todas las áreas del conocimiento, además de ser la base de la vida actual. Si no conociéramos cómo obtener la derivada, la vida sería muy diferente. Gracias por ver el video.